Evangelio de Marcos, capítulo 14. Si es tan amable, por favor, nos ponemos de pie para dar lectura de esta palabra. Es voz de Dios, es palabra de vida, que es refrigerio de tus huesos. Evangelio de Marcos, capítulo 14, y voy a leer los versos del 3 al 5. Versos 3 al 5 del capítulo 14 del Evangelio de Marcos. Leo en el nombre del Dios Trino, el que está sentado entre medio de su pueblo. Amén. Amén. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y quebrantando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho el desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra él. Espíritu Santo de Dios, habla en este pueblo con poder, con autoridad, y que esta palabra se transforme en semilla que emita fruto al ciento por uno en medio nuestro. Que tu Espíritu Santo pueda cosechar en nosotros los frutos de esta palabra. Que esta palabra sea bendición para nosotros, pan para nosotros, y en bendición para aquellos con quienes la verdad compartir. Toda gloria le pertenece a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, en el nombre del cual oramos. Amén. Sobre ese pan. Mi hermano querido, mire, este pasaje es uno fascinante. Visualice a Jesús con sus discípulos entrando a casa de Simón. Pero no era cualquier Simón. ¿Sabe qué? Que en el tiempo de Jesús, llamarse Simón es como en Puerto Rico llamarse Juan. Hay muchos Juanes. Y generalmente, en el lugar donde estemos, cuando vamos a hablar de Juan, tendremos que especificar de qué Juan estamos hablando. Y Juan Velázquez, o Juan el de Fideo, o Juan Bautista. Y tenemos que identificar a qué Juan hacemos referencia. En este caso particular, la referencia de este Simón era que era leproso. Simón es leproso. Se puede especular, se puede pensar que había sido un leproso, que había sido ya limpio, que había sido curado. ¿Por qué? Porque bueno, en las costumbres judías se entendía que la lepra es castigo de Dios, y de hecho el nombre lepra en el contexto hebreo significa literalmente castigo de Dios. Es decir, Dios te tocó, Dios te puso la mano encima, Dios te puso el dedo encima y te marcó. Algo tú tuviste que haber hecho, algún gran pecado tienes que haber cometido cuando Dios te castigó. Y la marca física de ese castigo de parte de Dios era la creencia, era que tu carne se consumía. Y le era prohibido a la gente, a primero los leprosos, estar en medio de la ciudad. Había lugares reservados para los leprosos. Pero también le era prohibido a la gente tener contacto con ellos. No porque se les podía pegar, no solamente la enfermedad, sino el concepto de la enfermedad, el pecado. Y la consecuencia del pecado era ese castigo divino.
Así que para que Jesús se encontrase en aquella reunión, en aquella casa, tal parece que ya aquel Simón había sido limpio. Sin embargo, todavía le quedaba el mote de leproso. ¿Dónde estaba Jesús? En casa de Simón. ¿Qué Simón? El leproso. Y dice la Escritura que Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso. Es decir, todavía su vida pasada la arrastra consigo. Su vida pasada todavía lo marca Simón el leproso. Y en aquella escena donde Jesús estaba allí teniendo un conversatorio, seguramente una cena con sus discípulos en casa del leproso, dice que entra el campamento. Entra esta mujer y describe vívidamente varias cosas. Dice, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, pero no cualquier perfume, sino que cualifica el perfume, de nardo puro y de mucho precio. Esa mujer vino con un perfume caro y levantó el vaso y lo derramó sobre la cabeza del Señor. Así que en aquella casa de Simón el leproso, donde ya había sido limpio y estaba el Señor allí, entró una mujer. Pero escuche, y yo quiero analizar por qué aquella mujer entró allí. Porque aquella mujer estaba en necesidad. ¿Cuánto estaba en necesidad? Aquella mujer estaba en necesidad, en una necesidad imperiosa. Usted se imagina que usted haya una casa donde haya un leproso y usted se imagina que no importa que ya la comunidad sepa que ese hombre o esa mujer tuvo lepra en algún momento, que usted no se atreve siquiera a entrar, porque no sea, ¿verdad?, que no esté tan sano más y de alguna manera que se contagie. ¿Usted se imagina que haya una casa donde haya vivido o viva algún leproso que ya haya sido sanado? Usted le dice a los hijos suyos, no se te ocurre entrar allí, no toques nada, si te ofrecen algo no lo cojas, no sea que lo contaminemos. Y usted podrá tener necesidad y pasa por allí y a qué vecino le pido ayuda y allí vive yo el leproso y están todas las casas cerradas y fui a la casa de Francisco, a de Jorge, y Jorge no estaba, y fui a casa de Víctor y Víctor no estaba, y veo la casa de yo el leproso y voy a casa de Eliam y Eliam no está, yo voy a casa de Juan y Juan no está, y el único que sé que está por allí es sentado en el balcón es yo el leproso, y uno con una necesidad imperiosa, pero no puedo ir donde yo porque dicen que yo el leproso y si se me pega algo. Pues esta mujer tenía que estar en una necesidad imperiosa, porque ante esa escena de saber que Jesús estaba en casa de Simón el leproso, decidió, no importa lo que pudiese encontrarse adentro, no importa que se pudiese contagiar o no importa el nombre social o no importa lo que pudieran decirle ella, que a dónde tú entraste, a casa de Simón el leproso, no, sabe para allá, coge para allá. Aquella mujer, sabiendo que el Señor estaba allí, decidió entrar, pero decidió entrar con fe, creyendo en varias cosas. Sabía que el Señor primero estaba allí. Segundo, sabía que si el Señor estaba allí era la respuesta a su necesidad. Y tercero, sabía que si el Señor estaba en casa de Simón el leproso, aquel hombre, mientras Jesús estuviera allí, estaba sano y nada se podía pegar. Si Jesús estaba allí, nada había en aquel hombre que la pudiese contaminar a ella. Así que esa mujer fue allá sabiendo que el Señor estaba, sabiendo que era la respuesta a su necesidad y sabiendo que mientras el Señor estuviese allí, nada de lo que se dijera de Simón la iba a afectar. Aquella mujer estaba en necesidad y fue donde Jesús. Oiga, y dice la Escritura
Y aquella mujer tomó el alabastro de perfume y lo derramó sobre la cabeza del Señor. Aquella mujer tuvo fe. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, la pregunta que yo tengo, y aquí el meollo y la médula de este mensaje es: ¿cómo demostró su fe? ¿Cómo demostró su fe? ¿Sabe que la fe sin obra es muerta? No es que tengamos que hacer obras para que se nos acrediten y por esas obras ser salvos. No, lo que pasa es que los que hemos sido salvos comenzamos a obrar conforme a nuestra fe, y nuestras obras son el testimonio de nuestra fe, y todas nuestras acciones revelan que hemos creído. Eso es distinto. Entonces, ¿cómo demostró aquella mujer su fe? Entrando en aquel lugar, arrojándose a sus pies, orando, dando vítores al Señor. No. Aquella mujer manifestó su fe tomando algo de sus pertenencias, algo valioso, y derramándolo sobre su cabeza. La fe de aquella mujer se cualifica y se cuantifica no porque haya entrado, no porque haya ido a pedirle algo, no porque haya ido a orar. La fe de aquella mujer se cualifica y se cuantifica en tanto y en cuanto nos describe que fue impresionante para todos que tomase algo valioso como el alabastro de perfume y lo derramara sobre la cabeza del Señor. Tanto así de impactante fue la demostración de aquella mujer que algunos de ellos comenzaron a enojarse. Y mire por qué. Porque ¿qué desperdicio ha hecho esta mujer? Derramar ese perfume caro. Eso se pudo haber vendido. Eso se le pudo haber sacado buen dinero. Eso se le pudo haber dado a otra gente que esté en necesidad. La fe de aquella mujer no está cualificada porque fue y oró, porque fue y se echó delante del maestro, porque fue y le dijo al maestro: qué bueno que te encuentro, tengo esta necesidad, tú me puedes atender. No, la fe de aquella mujer es calificada y cuantificada en la medida que la palabra nos dice que su acción fue derramar sobre la cabeza del Señor en el alabastro de perfume. Y aquí la propuesta: ante tu necesidad, entrega. Entrega. Mire, este hombre, en esta ilustración, era famoso, se hizo famoso internacionalmente, porque acostumbraba con una bicicleta cruzar de un lado a otro sobre un tensor, sobre un cable, y pasaba de un edificio a otro sobre cables, en una bicicleta. El mundo quedaba corto viendo aquella peripecia. Lo va a cruzar, lo hará. Lo cruzó. Cruzó el edificio, grandes espacios, sobre un cable y una bicicleta. Entonces se le ocurre a aquel hombre hacer una gran hazaña que consagraría todos los años, a través de los cuales había demostrado su gran habilidad. Y planificaron que cruzara las cataratas del Niágara, desde el lado canadiense hasta el lado estadounidense. Preparan el cable. El mundo está atento a aquella gran hazaña. Ya había demostrado que tenía la habilidad para hacerlo. Ya el mundo conocía del talento que tenía. Ya lo había hecho en varias ocasiones con diferentes obstáculos. Pero siempre está la expectativa. No es si lo cruzan. Ya sabemos que ese hombre lo puede cruzar. Siempre vamos con la expectativa de: ¿y si se cae? Porque la noticia de que lo cruce era buena. De que se caiga es su notición. Oiga,
acostumbraban, eran famosos por cruzar con un cable, solo con una vara para hacer balance, y lo habían hecho muchas veces, cientos de veces, y ya los 40, particularmente Carlos 40, tenía fama de cruzar espacios sobre ese cable. Así que ya dejó de ser noticia el que lo cruzara, porque ya la gente sabía que podía hacerlo. Pero vino a Puerto Rico y decidió cruzar entre dos edificios, donde está el condado Plaza ahora, cerca de aquí de la playita donde está el mercado, ¿verdad? La comuna del condado. Y hicieron todo un preparativo y se transmitió en vivo porque era un evento. Carlos 40 iba a cruzar en aquel entonces en San Juan de Puerto Rico. Y Puerto Rico tenía los ojos en San Juan y en el condado y el mundo entero también. ¿Y sabe qué pasó? Cuando la cometa se cayó. Se mató. Y en vivo había una transmisión que estaba Guillermo José Torres haciendo la transmisión en vivo, y ese hombre quedó afectado mientras en vivo narraba y las cámaras vieron cómo Carboleta perdió el balance y el viento le dio y se cayó y se mató. Entonces no solamente San Juan era conocido por una de las hazañas de Carboleta, sino porque fuimos testigos en Puerto Rico de que en Puerto Rico Carboleta. Entonces, aquella gente se reunió alrededor de la cataratas de Niágara para ver a aquel hombre cruzar y hacer la hazaña que por mucho tiempo había hecho. Pero aquel hombre le añadió un elemento adicional. ¿Cuántos creen que yo puedo pasar este abismo, estas aguas? Y la gente, nosotros queremos. Pues necesito un voluntario que se siente conmigo en la bicicleta. ¿Pero cuántos lo creen? Pues necesito un voluntario. Entonces, confiaban en el expertise del hombre, en la habilidad, pero no había quien se montara. ¿Por qué? ¿Y si no caen? ¿Sabe qué? A veces nuestra fe es así. Creemos en el Señor. ¿Cuántos creen que el Señor hace perfecto en maravilla? ¿Cuántos se montan en una travesía de fe? Y creemos. Pues vamos. Y así es nuestra fe. Creemos. Pero a la hora de complementar y actuar y accionar conforme hemos querido, preferimos quedarnos en tierra firme, porque yo no quiero cruzar por allí, no importa cuánto yo crea que tiene habilidad. El Señor es el que yo he querido. Uno, cuando estás en necesidad, hay que creer, entrega. Ahora, segundo, esta mujer en necesidad fue a la presencia del Señor y entregó un alabastro de perfume y le dio coraje a una gente que dijeron: ¡qué desperdicio! Es decir, esto vale mucho para lo que esta lo está utilizando. ¿Cuántos de ustedes han conocido a alguna persona que está en necesidad, que le cuenta su necesidad y usted le ha dicho muy correctamente: ora, Señor, ora? ¿Cuántos han conocido a esa persona? ¿A cuántas personas usted le ha dicho ora? ¿Alguien ha utilizado esa expresión? ¿A cuántas personas que usted ha conocido en necesidad usted le ha dicho: voy a orar por ti? Ve a la iglesia, créele a Dios, Él hará. A mí me da gracia y disculpen, pero en los ejercicios de fe estamos en necesidad y ponemos un mensaje en el
chat o en Facebook o en cualquier una llamada, voy a activar a mis guerreros de oración. Y todo el mundo se pasa activando ejércitos. Por favor, actívense mis guerreros de oración. Estoy en necesidad, necesito sus oraciones. Y todo el mundo está activando a alguien como si fuera la Primera Guerra Mundial. Eso es piadoso y está bien. Ahora, ¿usted le ha dicho a alguien alguna vez que esté en necesidad? ¿Usted le ha dicho separar una ofrenda para el Señor? ¿Alguien? No, ¿verdad? Pastor, tiene necesidad y allá viene yo, pastor, mira, tengo esta necesidad, quiero por mis hijos, por el matrimonio, por aquello, por el trabajo, por tal, por cosa, por mi salud. Y necesito que orar por mí, yo voy a orar por ti, pero separa una ofrenda para el Señor. Separa tu ofrenda. Separa tu sacrificio. ¿Le hemos dicho a alguien algo así? No. Esta mujer en necesidad, con una necesidad tan imperiosa que no le importó entrar a la casa de Simón el leproso. No nos dice la Escritura lo que dijo, lo que clamó, lo que oró. No dice ni siquiera su petición, pero sí nos enseña que ante su necesidad sacrificó una ofrenda de alabastro, de perfume, de nardo puro, de mucho precio, de mucho valor. Aquella mujer fue con una necesidad imperiosa ante el Señor y se entregó a Él, se derramó a Él, separó su ofrenda. Decíamos al principio, en aquella experiencia del salmista, cuando escribe lo que para nosotros es el Salmo 42 y 43, que dice: alma mía, así como el cielo brama por corrientes de agua, y entonces dice en un estribillo, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te tumbas dentro de mí? Aquel hombre dice: yo tengo necesidad de Dios, yo tengo sed de Dios, pero yo quiero ir a su casa e ir delante de su altar. Y lo que pasa es que la visión es que el altar de Dios es aquella mesa donde se entregaba el sacrificio. Y aquel hombre lo que está diciendo es: yo estoy en necesidad, yo estoy en oprobio, yo estoy en clamor, yo estoy viviendo delante de la presencia del Señor, pero yo quiero ir a su casa, yo quiero tener un encuentro con Él y no pienso ir con las manos vacías. Voy a ir con mi holocausto, voy a ir con mi sacrificio, voy a ir con mi ofrenda, porque ante mi necesidad yo voy a entregarle al Señor mi sacrificio. Ante mi necesidad, mi ofrenda. Pero espérense, para que no se me confunda, ¿Y de qué estamos hablando? ¿De un trueque entre Dios y yo? De que cuando yo estoy en necesidad, déjame invertir en acciones. Como yo estoy en necesidad, déjame depositar en el banco de Dios. Porque hay gente que nos dice: porque si tú le das al Señor, el Señor te va a dar más. Y aunque es cierto, no es la motivación para ir delante de su presencia. Aunque pueda ser cierto, no es la medida para yo ir delante de su presencia. Entonces hacemos con nuestra fe una transacción bancaria. Déjame darle al Señor, porque el Señor siempre te va a dar más. No, tengo que estar diciendo: yo quiero ir a la casa del Señor, yo tengo necesidad de Él, yo me quiero encontrar con Él, pero aquí está la muestra de mi fe, mi sacrificio. Aquí está la muestra de mi fe. Aquí están mis obras de fe, mis acciones de fe. Yo le creo a Dios. Y es como aquel hombre que se decidió cruzar el Niágara sobre aquel tensor en una bicicleta. Pero ¿quién se monta? Pues yo me monto.
porque tenía que seguir mirando a Jesús que lo invitaba a sobre el mar. Cuando se dio cuenta de sus circunstancias, dijo: uy. Entonces ponemos la visión sobre el abismo, sobre las cataratas, y dejamos de confiar en la habilidad desde la bicicleta. Peor aún, cuando vemos nuestras circunstancias y vemos el abismo y vemos el mar, nos metemos en ceguera y empezamos a mirar, y todo aquel que ha cogido bicicleta o motora y lleva a alguien consigo, le dice: no te muevas, hazte quieto. Porque cuando usted se pone nervioso y empieza a buscar qué hacer, saca de balance al otro que está. Y dice: no te muevas, estate quieto. Tu función es estarte quieto. La mía manejar y llevarte a ese punto. Entonces comenzamos a movernos y ya no encontramos qué hacer. Y Dios te dice: Jehová, Espíritu Santo, cállate la boca, estate quieto. Estar quieto. ¿Y qué dice la palabra? Y confiar que yo soy Dios, que yo soy el de la bicicleta. Pero tú estate quieto. Entonces, aquella mujer dijo: yo le creo a Dios, yo sé que Él está allí, yo sé que Él es la respuesta a mi necesidad, yo sé que mientras Él esté en casa de Simón el leproso, nada de lo que hay allí me puede afectar a mí. Fue y con una necesidad grande le entregó su ofrenda, lo que tenía. El problema que tuvieron los que estaban allí observando aquello es que creyeron que aquella mujer estaba entregando demasiado, como si entregarle al Señor fuese suficiente. Tercero, cuando nosotros tenemos fe y nos entregamos y separamos nuestro sacrificio, es porque conocemos con quién andamos. Es porque sabemos en quién radica nuestra fe. Cuando no lo sabemos, comenzamos a regatear con Dios. Y puede que lleguemos al entendimiento de que lo que le estamos ofreciendo a Dios es mucho, es demasiado. Y hay gente que cree que su entrega es demasiado. Hay gente que cuando hace su cálculo para separar su ofertorio, no mira sus ingresos, mira sus gastos. Es que a mí me gusta hacer esto, me gusta hacer lo otro. Porque se para la ofrenda. Y tiene la intención del corazón y el Espíritu le ministra, pues se quiere separar esto con una primicia. Y al momento se mete el enemigo y cuando usted revisa otra vez el presupuesto dice: ay, eso es mucho. ¿Alguien quiere contar un testimonio? Voy a hacer mi presupuesto con el Señor y voy a accionar mi fe. Y me he propuesto en el corazón que tan pronto cobre, sinceramente, mensualmente, yo voy a separar esto para el Señor. Amén. Y cuando llegue el primer cheque, el Señor fuera, es hermoso. El Señor sabe, el Señor conoce. Es que se me olvidó poner ahí que tenía que hacerme las uñas y parcirme y los forros para el carro. Ay, qué hermoso. El Señor sabe mi necesidad. Entonces nosotros comenzamos, cuando no conocemos, comenzamos a regatear con Dios. Le pedimos primicias. Señor, ¿qué necesidad? Obra en mi matrimonio, obra en mi estudio, obra en mi salud, obra en tal cosa, obra Señor, obra Señor, obra Señor, yo tengo fe, estoy orando, estoy clamando, Señor. Yo creo. Señor, tengo activado mi guerrero de oración. Señor, tengo media iglesia ayudando, pasando hambre por mí. Señor, le hago con medio
cuando pasa eso? Cuando no sabemos con quién andamos. Mire, ¿a cuánto les gusta el fútbol? El soccer. A mí me gusta. ¿Cuántos saben de soccer? Yo tampoco. ¿Me gusta? No sé. Sé algunos nombres por ahí, así que cuando empiezan a hablar de soccer en algún círculo, yo rápido salgo y digo, a mí me encanta el Barça. Y la gente va a decir, como que sabe algo. Y parecía algo inteligente porque el Barça lo conoce todo el mundo. Ay, el Real Madrid, eso es una cosa, una línea eterna. Y la gente va a decir, no, usted sabe algo. Y alguien te puede preguntar, ¿y te gusta la Juventus? Y yo digo, no, el Barça y el Real Madrid, eso es una cosa. ¿Y te gusta el Atlético de Milán? No, el Barça y el Real Madrid. Y sé que en el Barça está Messi. Y sé que en el Real Madrid está Cristiano Ronaldo. Y entonces, pero hay una historia particular que, habiendo dicho que no sé mucho de soccer, usted me perdona los detalles, pero algo somos de esta. Estuve buscando información y allá compartí con Alicia. Con Alicia sí sabe algo, cuando me dijo un montón de cosas por humillarme y yo no pude responderle, pero bueno, a ese momento sabía lo que yo, pero si me da hasta mediodía que yo googleé algo, nos ponemos de todo. Y Ronaldo, Cristiano Ronaldo, tiene apenas 30 y tantos años. Es un fenómeno. Él y Messi se disputan continuamente quién es el jugador más valioso en el soccer y el premio ha ido de un lado para otro. Pero en el caso particular de Cristiano Ronaldo, llamó la atención hace unos años porque fue el que rompió los contratos económicos de todos los tiempos. A ningún deportista se le había pagado tanto como el contrato que dio Cristiano Ronaldo con el Real Madrid. Fue una cosa exorbitante. Pero cuando hace la historia de Cristiano Ronaldo ya a los 10 años había despuntado con unas habilidades tan tremendas que equipos de ligas profesionales ya habían puesto el ojo y estaban interesados en él. A los 10 añitos. Es un fenómeno, lo es. Unas habilidades, es un genio del deporte por la capacidad que tiene. Entonces, deciden ya a los 15 años que ya estaba firmado profesionalmente y jugaba en un equipo. Interesantemente, cuando hicieron el primer cambio, cuando compraron el contrato de Cristiano, cuando compraron a Cristiano por primera vez, es decir, habiendo estado firmado y que otro equipo se interesaba por él y ofrecía dinero por él, el equipo que lo vendió, el equipo donde él estaba, que salió de él, lo vendió por $22,000. Pero usted tiene que llevarlo. Dame $22,000 a cambio y eso fue el contrato de Cristiano Ronaldo. Al cabo de algunos años, cambiar a Cristiano Ronaldo valía millones. Y entonces, cuando entrevistan a la gente, al dueño del equipo que lo vendió por primera vez, tenía entre 14 y 15 años, él dice que el peor negocio de su vida fue haber dado a Cristiano Ronaldo por $25,000. Pero ¿saben en gran medida a qué se debió eso? Ese regaleo. ¿Saben en gran medida a qué se debió? En que no sabía a quién estaba cambiando. No sabía el valor de quien tenía consigo. Otros lo vieron, ellos lo tenían y no lo pudieron ver. ¿Saben que así nos pasa a nosotros en nuestra relación con Dios? Queremos primicia, queremos que Cristiano haga en la cancha, en el campo muchas cosas, y a la hora de cambiarlo le damos 25,000 pesos. O sea, recibimos 25,000 pesos. Queremos que nuestro Dios haga cosas por nosotros extraordinarias, porque esas son las cosas que Dios sabe hacer, cosas extraordinarias, que dice amén. Pero a la hora de nosotros manifestar nuestra fe, lo cambiamos por cualquier cosa. A la hora de nosotros poder manifestar en quién hemos creído y quién camina con nosotros, porque nosotros decimos, Jehová acampa alrededor de lo que
wow, esta mujer entregó un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro. Eso vale un montón de dólares. Y dice, hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Hay quienes estiman que 300 denarios puede ser el salario de un mes. En el tiempo titular, ¿no? ¿Y cómo? Que esta mujer desperdició todo esto y se enojaba que todo le podía dar a los pobres. Pero uno de los que murmuraba y estaba enojado dentro de sí mismo y murmuraba contra aquella mujer era Judas, que era el encargado de llevar las cuentas del ministerio de Jesús. Dice que a la primera oportunidad Judas hizo un negocio para entregar a Jesús por 30 monedas de plata. Yo imagino que a Judas le parecería un buen negocio en aquel momento, 30 monedas de plata. Lo que pasa es que cuando se han hecho los cálculos de esas 30 monedas de plata versus estos 300 denarios, se estima que Judas entregó al maestro con quien anduvo por 3 veces menos que lo que aquella mujer le lanzó en su cabeza. Judas lo que buscó fue una baladina. Y así hacemos nosotros. Pretendemos caminar con el Señor y que Él camine con nosotros haciendo milagros al lado nuestro, haciendo milagros en mi casa, mi matrimonio, mi vida personal, mi trabajo, mi finanza, haciendo milagros. Señor, haz esto, Señor, haz esto. Tengo a qué la gente que está ignorando. Al ejército de oración. Tengo mi guerrero de oración orando para que haga esto, para que haga esto. Pero a la hora de yo comprometerme con el Señor y venir con mi ofertorio y venir con mi sacrificio y venir con mi ofrenda, decimos, ay, esto es un desperdicio. ¿Cómo que yo voy a entregar todo esto? Y nos enojamos nosotros mismos. Y el Espíritu que nos dio el día que pusimos eso como ofrenda, como compromiso. Pero queremos que el Señor vaya de otro lado dándonos primicia. Y el Señor que ha estado con nosotros, mientras ha estado con nosotros, lejos de manifestar nuestra fe con nuestro ofertorio, a veces lo perdemos por cualquier cosa. Judas lo vendió por 3 veces menos de lo que aquella mujer en necesidad estaba dispuesta a entregar. Así que, hermano querido, tú estás en necesidad, tú estás en oración. Yo no te voy a invitar a que tú creas algo tan superfluo y tan superficial como que dale al Señor, que el Señor te va a dar más. No, yo te voy a invitar a que te muestres tu fe. El Señor está en su santo poder. Confía, acalla tu alma y como aquella mujer, entrégate, ofrécete, trae tu sacrificio. Nada de lo que tú puedas disponer en tu corazón será un desperdicio o será mucho. No importa cuánto le entreguemos al Señor, siempre estaremos en deuda. El Señor ha sido bueno. Y yo te voy a invitar a que tú inclines tu rostro y tengas una palabra de oración. Pero si tú le puedas decir al Señor en esta oración, Señor, yo necesito entrar en mi descanso. Yo sé, como aquella mujer, que tú estás aquí. Yo sé que tú eres la respuesta a mi necesidad. Pero no iré con mis manos vacías. Iré a ofrecerte lo que traigo de gran valor, de gran
vengo con mi sacrificio, vengo con mi ofrenda, porque soy yo el que necesito. Eso sí que rompe todo parámetro. Soy yo el que necesito, por eso vengo a entregarte. Soy yo el que necesito, por eso vengo a darte. No para hacer un canjeo, no para hacer un trueque que yo dando que tú me das más con intereses. No. Vengo para entregarte lo que tengo, porque esta es mi adoración. Porque tú eres el Señor. Porque tú eres mi Dios. Aquí está mi fe. Yo te voy a invitar a que en medio de esa oración entonces, solo entonces esta mañana disponga a poderlo oír. Y que si tú le has pedido a Dios hoy hagamos de nuestro repertorio la muestra de nuestra entrega. Usted, como aquella mujer, pueda manifestar en qué ha creído, en quién ha creído, que no estamos en transacciones bancarias de conveniencia donde yo le doy a Dios para que Él me dé más. Es que porque ya Él lo ha hecho, aquí vengo con gratitud. Es que porque ya Él lo hizo, vengo con mi adoración. Y nunca será demasiado. Nunca será un desperdicio. Habrá quien se enoje y pueda pensar lo contrario. Y pueda pensar, de verdad, tanto. Pero si tú estás en necesidad, usted le puede decir no, porque estoy en necesidad, vengo con mi sacrificio al altar. Pero el texto no nos dice cuál fue la oración de aquella mujer. No nos dice siquiera si oró. Pero detalla particularmente lo que ofreció. Y yo le invito a que en la parte posterior del anexo y de la principal tú puedas venir y decir, Señor, vengo con fe. Señor, vengo con gozo. Señor, yo sé en quién he creído. Señor, mi mirada está puesta en ti, no en las circunstancias. Señor, aquí está mi alabanza de perfume. Es de gran precio para mí. Lo que yo puedo ofrecer, Señor, nunca será un desperdicio, sino la muestra del gozo de este adorador, este adorador de espíritu y de verdad. Así que te invito en nombre de Jesús, que puedas estar hoy y pase por gozo y puedas pedir tu ofrenda y tu corazón. Decirle al Señor, aquí estoy, Señor. Aquí está mi interés, Señor. Aquí está mi voluntad, Señor. Aquí está mi oración. Señor, yo he venido a tu casa con manos llenas. Yo he venido a tu casa a ofrecer sacrificio. Yo he venido a tu casa a traer mi holocausto. Yo he venido a tu casa por lo mejor de mi adoración. Señor, queremos hacer todo.
Encima de la misión.